Saqué mi cantimplora de la mochila y bebí largo. Miré el reloj, 3:17 de la tarde. Llevábamos unas 4 horas de marcha, y el grupo llevaba el ritmo mejor de lo que esperaba. 8 años guiando cursos de supervivencia en Pinery y me habían enseñado a leer a la gente con rapidez. Este grupo tenía una buena mezcla de niveles, lo que suele dar el mejor entorno para aprender. Gabriel caminaba unos pasos por delante. Se agachó junto a un tronco caído y examinó algo en la tierra. Cada vez que parábamos, sus dotes de rastreador me impresionaban más. El chico tenía instinto puro. Ese tipo de conciencia que separa a los senderistas de fin de semana de quienes de verdad entienden el bosque. Huellas descalzas, avisó al grupo. Viejas, quizá de hace 3 días. Van hacia el este, rumbo al arroyo. Tim sacó el teléfono de inmediato, seguramente con la esperanza de sacar una foto, pero yo sabía que aquí no encontraría señal. Su entusiasmo universitario era entrañable, aunque me obligaba a redirigirlo una y otra vez, menos documentar, más aprender lo que habíamos venido a practicar. Sky asintió al comentario de Gabriel y ajustó las correas de la mochila. Se movía con la confianza de quien pasa de verdad tiempo al aire libre, no solo algún fin de semana suelto. Llevaba equipo de calidad, bien cuidado, y no se había quejado ni del ritmo ni del terreno. Tener a otra senderista con experiencia siempre me hacía el trabajo más fácil. Bella se mantenía cerca de Terry, los dos iban algo jadeantes, pero al paso. La ropa de oficina de Terry no era ideal para el monte, y las zapatillas de Bella iban a darle problemas si nos tocaba una subida seria, pero ambos estaban poniendo empeño. A veces los estudiantes más decididos son los que más aprenden, aunque empiecen con menos experiencia. Saqué el GPS para comprobar nuestra posición. Seguíamos la ruta marcada hacia el punto de acampada de pernocta que había usado decenas de veces, un claro a unas 2 millas, buen agua y rompevientos naturales. El trayecto era sencillo, seguir por el camino principal otra 1,5 millas y tomar la bifurcación que baja hacia Willow Creek. La pantalla parpadeó y esperé a que fijara coordenadas. Cuando se estabilizó, me quedé mirando los números un segundo, y los volví a comprobar. Estábamos casi 1/2 milla fuera de ruta, avanzando al noroeste en lugar de al noreste. No tenía sentido. Había hecho ese sendero tantas veces que podría recorrerlo a oscuras. Me detuve y desplegué el mapa de papel contra el tronco de un árbol. El GPS nos situaba en una zona de Pinery que nunca había explorado, pese a estar a un paso de los caminos establecidos. 8 años guiando grupos por estos bosques y siempre me había ceñido a los tramos que sabía seguros y bien mantenidos. ¿Todo bien?, preguntó Sky al notar que me paraba. Recorrí con el dedo nuestro itinerario en el mapa, intentando ver dónde nos habíamos equivocado. El cruce donde debíamos girar al este estaba claramente señalado, y yo recordaba haberlo pasado. O al menos creía recordarlo. Pero el GPS no miente, y las formas del terreno alrededor tampoco. El fallo me molestó más de lo razonable. La navegación es lo básico. El pilar de la seguridad en el monte. Se lo había machacado a cientos de alumnos a lo largo de los años. Debes saber siempre dónde estás. Ten siempre varias formas de volver. Y, sin embargo, aquí estaba, guiando a un grupo que confiaba en mi experiencia, y los había sacado de ruta en un camino que supuestamente podía hacer con los ojos vendados. Tenemos que desandar, anuncié al grupo. 1 milla, aproximadamente. Me equivoqué en algún punto. Gabriel arqueó las cejas. ¿En serio? El sendero se veía bastante claro. Ese era el problema. A mí también me lo había parecido. La vereda que seguíamos parecía legítima, lo bastante pisada como para no cuestionarla, pero los senderos engañan, sobre todo en zonas donde los ciervos u otros animales abren pasos que parecen humanos. Tim se empujó las gafas hacia el puente de la nariz. ¿Cómo sabes que estamos fuera de ruta? Levanté el GPS. Estas coordenadas no coinciden con donde deberíamos estar. El campamento queda al noreste del punto de partida, y llevamos 1 hora yendo al noroeste. Bella miró alrededor, buscando consuelo en los árboles. ¿Estamos perdidos?
No, dije, firme. Solo no estamos donde planeamos estar. Es distinto. Ahora sé exactamente dónde estamos y sé cómo volver a la ruta. Era, en su mayor parte, verdad. El GPS me daba la posición y el mapa mostraba las referencias para regresar al camino principal. Pero el hecho de haber cometido el error me dejó intranquilo. En la naturaleza, los fallos tienen consecuencias, y los pequeños pueden encadenarse hasta volverse serios si no tienes cuidado. Terry se secó la frente con un pañuelo. ¿Cuánta distancia extra hablamos? Media milla hasta el desvío equivocado y quizá 2 millas más hasta el campamento. Digamos 1 hora adicional si mantenemos este paso. Empecé a plegar el mapa, pero la voz de Bella me detuvo. ¿Qué es eso? Señalaba a la izquierda, entre los árboles, donde algo oscuro y angular rompía las líneas naturales del bosque. Seguí su mirada y vi la esquina de una estructura escondida detrás de un grupo de pinos y vegetación crecida. Parece un edificio, dijo Tim, dando ya unos pasos hacia allí. Estudié la forma entre los troncos. Definitivamente era algo hecho por el hombre, demasiado regular y vertical para ser natural. Pero no debía haber ninguna construcción en esa parte de Pinnery. Los mapas del servicio forestal no marcaban cabañas ni puestos de guardabosques por aquí. Y nunca había oído de sitios históricos tan adentro. Gabriel se aproximó para buscar un mejor ángulo. Parece viejo, quizá una cabaña de caza. La construcción estaba a unos 50 metros, parcialmente oculta por los árboles y el sotobosque. Lo que alcanzaba a ver parecía un revestimiento de madera envejecida y un tejado pronunciado, del tipo que te sugiere décadas ahí plantado. Aún así, había algo que no encajaba, y no lograba precisar que había encendido esa alarma. Deberíamos echar un vistazo, propuso Sky. Podría ser interesante desde el punto de vista histórico. Tim asintió, entusiasmado. Sí, y quizá haya información de los senderos, mapas antiguos o algo. Cada instinto de supervivencia que había cultivado en 8 años me decía que nos alejáramos. Las construcciones abandonadas en zonas remotas pueden ser peligrosas por una docena de razones: estructuras inestables, madrigueras de animales, actividades ilegales, o la regla general de que, si algo desentona, suele haber un motivo. Pero el grupo ya se movía hacia el edificio, la curiosidad por encima de la prudencia. Tim y Sky abrían camino y Gabriel iba pegado a ellos. Bella y Terry se quedaron a mi lado, aunque miraban a los demás con interés. 5 minutos, dije, tomando una decisión de la que sabía que quizá me arrepentiría. Un vistazo rápido y volvemos al sendero. Tomé la delantera mientras apartábamos el matorral, con la mano cerca del cuchillo del cinto. A medida que nos acercábamos, el edificio se definía. Una casa de una sola planta, con porche cubierto, levantada con troncos y tablones sin cepillar. El tejado parecía intacto, pero la madera estaba gris y ajada, manchada por años de lluvia y nieve. A cada lado de una puerta maciza, 2 ventanas cubiertas de suciedad que impedían ver el interior. Sin tendido eléctrico ni señales de servicios modernos, lógico por lo remoto del lugar. Aún así, la construcción se veía sólida, no un chamizo improvisado con restos. ¿Quién construiría una casa aquí, en medio de nada?, murmuró Bella. Eso mismo me preguntaba yo. La ubicación no tenía sentido para una residencia permanente, demasiado lejos de cualquier carretera, aislada de cualquier comunidad. Pero era demasiado robusta para ser un refugio temporal, y demasiado bien hecha para una operación ilegal. Gabriel rodeó la estructura, inspeccionando el perímetro. Nada de daños evidentes. La base se ve firme. Quien la levantó sabía lo que hacía. Me acerqué a la puerta principal y noté que estaba entreabierta. La madera era gruesa y pesada, con herrajes de hierro a la antigua, oxidados, sí, pero aún funcionales. La pequeña ventana junto a la puerta estaba cubierta de mugre, aún así, distinguí el borde de lo que parecía un mueble en el interior. Lo sensato era dar media vuelta y largarnos. Los edificios abandonados son impredecibles, y tenía 5 personas confiando en mi juicio para mantenerlas a salvo. Pero la curiosidad peleaba contra la prudencia,
y el grupo ya estaba comprometido con la exploración. Empujé la puerta con el pie, dejándola abrirse de par en par antes de cruzar el umbral. Las bisagras chirriaron con fuerza, aunque la hoja se movió suave, sin trabarse como habría esperado. El olor me golpeó al instante. Decadencia mezclada con algo dulzón y equivocado, como flores olvidadas demasiado tiempo en agua estancada. Respiré por la boca y di un paso cuidadoso al interior, permitiendo que mis ojos se adaptaran a la penumbra. La sala principal era más grande de lo que había imaginado, con una chimenea de piedra dominando una pared y ventanas en dos lados que filtraban la luz a través de décadas de polvo y suciedad. El mobiliario era viejo, pero sólido, una mesa de madera, varias sillas, una estantería contra el muro del fondo. Todo estaba cubierto de polvo, pero nada parecía roto ni revuelto. Fue el cuadro sobre la chimenea lo que me atrapó. Un lienzo grande en un marco ornamentado mostraba a una mujer con vestido blanco de pie en lo que parecía un jardín. La pincelada era precisa y hábil, pero había algo mal en su rostro. Estaba difuminado a propósito, como si el artista hubiera pasado la mano sobre la pintura aún húmeda, borrando sus facciones hasta volverlas un óvalo indistinto. «Esto es increíble», dijo Sky, acercándose a mi lado. «Para algo tan antiguo, la preservación es asombrosa». Tim ya exploraba la estantería, deslizando un dedo por los lomos encuadernados en cuero. «Algunos de estos libros parecen antiquísimos». «¿En serio?» Gabriel apareció en el umbral con una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. «La encontré en el porche. Tiene una nota». Dejó la caja sobre la mesa y señaló un papel amarillento a su lado. La caligrafía, desvaída pero legible, estaba escrita con trazo antiguo, tinta de pluma estilográfica. Tomé la nota y la leí en voz alta. «Cuando las sombras dancen y los espíritus llamen, busca la verdad entre estos muros. Donde la luz quiebre el dominio de la noche, el secreto aguarda entre gozo y dolor». Las palabras me recorrieron la espalda con un escalofrío incómodo. Sonaba acertijo, a un mensaje críptico que sugería que quien vivió aquí se interesaba por cosas que iban más allá de la vida silvestre. Bella se acercó a Terry y bajó la voz hasta un susurro. «Este lugar se siente mal, como si no debiéramos estar aquí». Yo empezaba a estar de acuerdo. La casa estaba demasiado bien conservada, demasiado ordenada, como si alguien hubiese salido un momento en lugar de haberla abandonado años atrás. Y el cuadro seguía atrayendo mi mirada, ese rostro borroso que parecía vigilarnos pese a no tener rasgos. Gabriel abrió la caja de madera. Dentro había lo que parecían fotografías antiguas y documentos. Pero antes de que pudiéramos examinarlos mejor, un sonido exterior nos dejó helados. Un chillido agudo, definitivamente no humano. Tampoco exactamente animal. Algo intermedio, capaz de erizarme cada pelo de la nuca. Duró varios segundos y se cortó en seco, dejando un silencio absoluto. «Fuera», dije de inmediato. «Todos, ahora». La caja se le resbaló de las manos a Gabriel cuando salimos disparados hacia la puerta. Pasé junto a Terry y Bella, empujé la hoja pesada y salí al entarimado del porche con las botas golpeando las tablas. Detrás, las sillas rasparon el suelo y alguien chocó con la mesa. Nos movíamos todos a la vez, codos, mochilas y cuerpos tratando de pasar por el mismo vano. Salté del porche y me giré para contar cabezas mientras los demás tropezaban a mi espalda. Gabriel emergió primero, luego Sky, después Terry, arrastrando a Bella del brazo. «Bien. Todos fuera». Mi mano fue sola al cinturón, rozando la empuñadura del cuchillo mientras escaneaba el contorno de los árboles. El bosque se veía igual que cuando llegamos, pinos altos, maleza densa, sombras moteadas. Nada se movía. Nada hacía ruido. Solo el viento. Solo el viento entre las ramas y nuestra respiración pesada. Pero ese chillido había venido de algún lugar cercano. Había algo ahí fuera. Entonces volvió a oírse. El sonido rasgó el aire, empezando grave y trepando hasta el mismo tono imposible que me hacía doler los dientes. Esta vez, distinto. Más cerca. Mucho más cerca.
El primero parecía venir de a unos 100 metros, más adentro del bosque. Este sonó justo encima de nosotros. En marcha, dije, agarrando la mochila donde la había dejado, junto a los escalones del porche. Nos vamos ya. No esperé preguntas ni quejas. Mi entrenamiento de supervivencia tomó el control, anulando todo lo demás. Amenaza desconocida, capacidades desconocidas, seguridad del grupo comprometida. La única decisión sensata era ganar distancia y reevaluar desde una posición segura. Me dirigí directo a la brecha en los árboles por donde habíamos entrado al claro, moviéndome rápido pero sin correr. Correr trae pánico, y el pánico hiere a la gente. Detrás de mí, escuché a los otros recoger sus cosas a trompicones. Sky me pisaba los talones, respiración controlada y constante. No necesitaba explicaciones para entender la urgencia. Gabriel y Tim venían cerca, sus pisadas crujiendo sobre agujas de pino y ramas secas. Terry ya jadeaba, y Bella dejó escapar un gemido pequeño que me dijo que estaba muerta de miedo. Bien. El miedo los mantendría en movimiento. Me abrí paso entre la maleza, las ramas se enganchaban a mis mangas mientras trataba de rehacer el camino hacia la senda principal. El bosque se sentía distinto ahora, más pesado, como si algo nos mirara desde entre los troncos. Cada sombra parecía incorrecta. Cada destello en el rabillo del ojo me tensaba los músculos. Tras 8 años guiando gente por áreas salvajes, había desarrollado buenos instintos para detectar cuando algo no encaja. Ahora, todos gritaban lo mismo, peligro. Una rama se partió a nuestras espaldas. No detrás del grupo, no exactamente. Detrás y a la izquierda, en dirección a la casa. Algo grande se movía entre los árboles, sin molestarse en guardar silencio. Cole, susurró Sky, con la voz tensa. Ella también lo oyó. Me detuve y levanté la mano, señal de alto. El grupo se apelotonó a mi espalda, y sentí su miedo como calor irradiando de sus cuerpos. Terry prácticamente jadeaba. Bella le había agarrado el brazo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Otra rama se quebró, más cerca. Fuera lo que fuese, nos estaba alcanzando. Y se movía por el bosque más rápido de lo que debería moverse algo de ese tamaño. Oí como la maleza se aplastaba y se abría paso, como si algo avanzara a empujones, sin molestarse en esquivar los obstáculos. Eso no era comportamiento normal de un animal. Los osos eran grandes y podían moverse rápido cuando querían, pero no atravesaban el bosque como una apisonadora. Los pumas eran silenciosos. Incluso los alces y los ciervos, que podían hacer ruido, no sonaban así. Esto sonaba a algo a lo que ya no le importaba el sigilo. Tenemos que correr, dije en voz baja, dándome la vuelta hacia el grupo. Manténganse juntos. Síganme. No se detengan por nada. Tim abrió la boca, como si fuera a hacer una pregunta, pero yo ya estaba en movimiento. Me abrí paso entre un macizo de pinos jóvenes, las ramas me golpearon y se cerraron detrás de mí como látigos. El sendero principal estaba a unos 45 metros, si había calculado bien. Una vez en el camino podríamos movernos más rápido, poner verdadera distancia entre nosotros y lo que fuera que venía detrás. Los golpes se oían cada vez más cerca. No solo más fuertes, más veloces. Como si aquello hubiera dejado de ser cuidadoso y ahora se lanzara a toda velocidad. Escuché cómo se partían retoños enteros. El chasquido seco de la madera quebrándose retumbó entre los árboles. La sangre se me heló. Nada atravesaba un bosque denso así. Nada natural. ¡Corran! Grité por encima del hombro. Ahora. El grupo echó a correr detrás de mí. Podía oír sus pisadas golpeando la tierra, sus respiraciones volviéndose irregulares, atrapadas de golpe por el miedo y el esfuerzo. Terry ya se estaba quedando atrás. Su trabajo de oficina no lo había preparado para esto, y su ropa inadecuada lo empeoraba todo. Alcancé el borde del sendero principal y salí de la línea de árboles, mis botas pisaron la tierra apisonada del camino. Las marcas familiares y el terreno gastado deberían haberme tranquilizado,
pero el estruendo a nuestras espaldas se acercaba. Fuera lo que fuera, había acortado la distancia mientras corríamos. Gabriel emergió después, el rostro encendido pero la respiración aún controlada. Luego salió Sky, con la misma zancada eficiente que había mantenido todo el día. Tim tropezó fuera de la maleza, la bolsa de la cámara golpeándole la cadera mientras intentaba seguir el ritmo. ¿Dónde estaban Terry y Bella? Me giré hacia la línea de árboles. Deberían haber venido justo detrás de Tim. Terry era lento, sí, pero Bella había aguantado bien durante la caminata. No podían estar a más de unos segundos. Terry, llamé. Bella. El estruendo se detuvo. Cayó un silencio absoluto sobre el bosque. Sin viento. Sin pájaros. Sin el corretear de animales pequeños entre la maleza. Ni siquiera el murmullo de fondo del monte. Como si todo estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuché a Bella gritar. El sonido cortó el silencio como un cuchillo, agudo, aterrorizado, empapado de dolor. Venía desde la dirección de la casa, quizá a 30 metros dentro de los árboles, pero se cortó de golpe, como si una mano le hubiera cubierto la boca. Bella. La voz de Terry, desde el mismo lugar. Bella, ¿dónde estás? Empecé a volver hacia los árboles, pero algo me detuvo. La voz de Terry sonaba mal. No solo asustada. Mal en un modo que no supe nombrar. El tono era correcto. Las palabras eran correctas. Pero había algo que me erizó la piel. Terry, grité. ¿Dónde estás? Sigue hablando para que pueda encontrarte. Nada. El bosque volvió a quedar mudo. Gabriel ya avanzaba hacia la línea de árboles, la mandíbula apretada. Tenemos que volver por ellos. Espera, le sujeté el brazo. Aquí hay algo muy mal. El grito de Bella había sido de terror puro. En eso no tenía dudas. Pero la voz de Terry después había sonado, rara. Demasiado calmada, demasiado controlada para alguien a quien se le había esfumado su compañera de caminata segundos antes. Ayúdenme. Una voz salió del bosque. La voz de Bella, débil y asustada. Por favor, ayúdenme. Estoy herida. Gabriel tiró de mí, intentando ir hacia el sonido. Está herida. Tenemos que ayudarla. Yo miraba la línea de árboles, la mente a toda velocidad. La voz de Bella venía del lugar equivocado. Ella iba detrás de Tim cuando echamos a correr, así que debería estar entre nosotros y el sendero. La voz venía de más adentro del bosque, en dirección a la casa. No puedo moverme, volvió a llamar Bella. Mi pierna está atrapada. Por favor, no me dejen. La voz era definitivamente de Bella. El mismo timbre. El mismo pánico que le había escuchado todo el día. Pero provenía de por lo menos 50 metros, y no había forma de que se hubiera desviado tanto en el poco tiempo que llevábamos corriendo. Cole, susurró Sky a mi lado. Tenía el rostro pálido. Eso no cuadra. Pensaba lo mismo que yo. La voz era perfecta. La ubicación, imposible. Por favor, volvió a suplicar la voz, pero esta vez no era la de Bella. Era la de Terry. Por favor, no me dejen aquí, dijo la voz de Terry desde exactamente el mismo punto del que antes salía la de Bella. Estoy perdido. No encuentro el sendero. El hielo me invadió las venas. La voz de Terry venía del mismo lugar del bosque, pero Terry había quedado detrás de Bella cuando empezamos a correr. No había manera de que ambos hubieran terminado en el mismo punto, a 50 metros fuera de ruta, sin que los oyéramos romper la maleza. Gabriel miraba ahora la línea de árboles, confundido, asustado. ¿Cómo pueden estar los dos en el mismo sitio? La voz volvió a llamar, y se me paró el corazón. Cole, dijo con una voz que no escuchaba hacía 3 años. Cole, estoy perdido. Necesito ayuda.
La voz de Miguel. La voz de mi hermano, llamándome desde algún lugar del bosque. Miguel llevaba 3 años muerto. Yo mismo vi cómo bajaban su ataúd a la tierra tras el accidente de escalada que se lo llevó. Cada año me planté frente a su tumba en el aniversario, hablándole a una lápida porque era lo único que me quedaba. Y ahora su voz me llamaba entre los árboles, con el mismo tono que usaba cuando estaba en problemas y necesitaba que su hermano mayor lo sacara del lío. Cole, por favor, suplicó la voz de Miguel. No encuentro el camino de vuelta. Tengo miedo. Las piernas casi no me sostenían. No podía estar pasando. Era imposible. Miguel estaba muerto. Yo había visto su cuerpo tras la caída. Lo había identificado en la morgue. Había cargado su ataúd. Pero esa voz, era la suya. No, parecida. No una imitación. Era Miguel, hablándome desde un lugar en el que no podía estar. ¿Qué demonios está pasando?, susurró Tim, blanco del terror. Me obligué a pensar a través del miedo y la confusión. Miguel estaba muerto. Lo que hubiera en esos árboles no era mi hermano, pero conocía su voz a la perfección. Había imitado la de Bella, luego la de Terry, y ahora la de Miguel. Todas perfectas. Todas saliendo del mismo punto en el bosque. La cosa que había arrollado los árboles detrás de nosotros. La que se movía demasiado rápido y hacía demasiado ruido. De algún modo había atrapado a Bella y a Terry. Y ahora usaba sus voces para traernos de vuelta. Y conocía la voz de Miguel. Sabía de mi hermano muerto y la usaba para alcanzarme por dentro. No son ellos, logré decir, ronco. Lo que esté ahí, no son ellos. Cole, la voz de Miguel volvió a llamarme, con el mismo dolor que le escuché la última vez que hablé con él, 3 días antes del accidente. Por favor, no me dejes. Necesito que vengas. Cada instinto de hermano mayor me gritaba que corriera hacia esa voz, que encontrara a Miguel y lo ayudara, como lo había hecho 1000 veces cuando éramos niños. Como no pude hacerlo cuando cayó por aquella pared de roca y murió solo en el desierto. Pero Miguel estaba muerto, y lo que fuera que usaba su voz acababa de llevarse a 2 de mis alumnos. Nos vamos, dije, dándome la vuelta, alejándome del límite del bosque. Ahora. Salimos de aquí. Pero Bella y Terry, empezó Gabriel. Ya no están, terminé. Y si entramos ahí, nosotros tampoco. Eché a andar por el sendero a paso rápido, no corría, pero me movía tan deprisa como podía sin perder el control. Detrás de mí oía a los demás siguiendo el ritmo, pisadas vacilantes, asustadas. La voz de Miguel me llamó una vez más lejana a medida que dejábamos atrás los árboles. No me dejes solo otra vez, Cole. Seguí caminando. Aunque cada paso se sentía como si abandonara a mi hermano por segunda vez. Aunque la voz sonaba tan real, tan exactamente como Miguel, que una parte de mí estaba convencida de que de verdad estaba ahí, pidiendo ayuda. Pero Miguel estaba muerto. Y lo que nos cazaba en este bosque usaba las voces de quienes amábamos para traernos a su trampa. No iba a permitir que se llevara a nadie más. El sendero se estiraba frente a nosotros en la oscuridad creciente. Cada paso nos alejaba un poco más del terreno de caza de esa cosa. Las piernas me ardían por el ritmo que había impuesto, pero no podía aflojar. No con lo que sabía que venía detrás. El grito de Terry cortó el bosque como una hoja. Llegó de unos 200 metros atrás. Terror crudo que me heló la sangre. Duró 3 o 4 segundos, lo suficiente para que mi mente dibujara con precisión lo que le estaba ocurriendo. Luego se cortó de golpe, igual que el de Bella. Como si alguien hubiera bajado un interruptor. Terry. Gritó Gabriel, dándose la vuelta en el sendero. Le agarré del brazo antes de que diera un solo paso hacia el sonido. No. Pero él ya no está. Las palabras me supieron a ceniza. Igual que Bella. La cara de Gabriel se puso blanca en la luz agonizante. A su espalda,
Sky también se había detenido, la respiración bajo control, los ojos abiertos de par en par. Tim estaba inmóvil, abrazado a su bolsa de cámara como si pudiera protegerlo de lo que acechaba ahí fuera. No podemos dejarlo, dijo Gabriel. Pero su voz había perdido la convicción. Había escuchado cómo terminaba un grito cuando esa cosa lo alcanzaba. Todos lo habíamos oído. Si damos la vuelta ahora, apreté más su brazo, notando la tensión de sus músculos, nos alcanza a nosotros también. El bosque volvió a quedarse mudo. Sin viento, sin canto de pájaros. Solo nuestra respiración rota, a lo lejos, el rumor del agua sobre las rocas. Willow cree que estaba cerca, quizá a medio kilómetro. Si lográbamos llegar y seguir el cauce río abajo, tal vez encontraríamos salida a esta pesadilla. Pero primero había que sobrevivir esos 500 metros. ¿En marcha? Empujé a Gabriel por el sendero. Todo lo rápido que podáis sin correr. Juntos. Encontramos un ritmo. Sky detrás de mí, luego Gabriel, y Tim cerrando la fila. Oía la respiración de Tim volverse más pesada, sus pasos tropezando ya en el terreno irregular. Tiraba de adrenalina y pánico, pero eso no iba a durar mucho. Los árboles se cerraban a ambos lados del sendero, las ramas formaban un dosel que apagaba la poca luz restante. Saqué la linterna frontal, pero aún no la encendí. Nos ayudaría a ver, y también le diría a lo que estuviera mirando desde la oscuridad exactamente dónde estábamos. Gabriel desapareció entre un paso y el siguiente. Escuché la bocanada de aire de Sky a mi espalda. Sentí cómo cambiaba la cadencia del grupo. Al volverme, solo quedaba vacío donde un segundo antes caminaba Gabriel. Sin sonido, sin forcejeo, sin aviso. Había estado allí, y dejó de estarlo. Gabriel. La voz de Tim se quebró en su nombre. El sendero no mostraba nada que explicara lo ocurrido, sin marcas en el suelo, sin ramas rotas, sin rastro de que Gabriel hubiera pasado por allí. Como si el bosque se lo hubiera tragado entero. ¿A dónde se fue? Susurró Sky, acercándose a mí. Peiné con la vista las líneas de árboles a ambos lados, buscando cualquier movimiento, cualquier señal. Las habilidades de rastreo de las que Gabriel estaba tan orgulloso. Todo ese conocimiento sobre leer huellas y seguir senderos. Nada lo había salvado. Lo que nos cazaba se movía sin dejar rastro. Gabriel. Llamó Tim, más fuerte esta vez. Cállate, le siseé, sujetándole el hombro. ¿Quieres que esa cosa sepa exactamente dónde estamos? Los ojos de Tim, enormes detrás de las gafas, devolvieron la poca luz que se filtraba por el dosel. Pero Gabriel, ya no está, solté. Sonó más duro de lo que pretendía, pero no había tiempo para explicaciones suaves. Tenemos que movernos. Ahora. Hice clic en la linterna. El haz cortó la oscuridad por delante. El sendero continuaba cuesta abajo, serpenteando entre troncos enormes de pino, guardianes silenciosos. Cada sombra podía ocultar algo listo para atraparnos. Cada hueco entre árboles podía ser una trampa. Aceleramos, casi trotando pendiente abajo. Sky mantuvo el paso sin esfuerzo, su experiencia senderista se notaba en cómo colocaba los pies, sin tropezar ni con la luz temblorosa de mi linterna frontal. Tim sufrió más, su respiración se volvió trabajosa mientras impelíamos la noche. Entonces, la voz de Gabriel sonó desde los árboles a nuestra izquierda. Cole, por aquí. He encontrado algo. La voz era perfecta. El entusiasmo de Gabriel, su emoción al descubrir algo nuevo en la naturaleza. Si no lo hubiera visto desvanecerse con mis propios ojos, habría creído que estaba ahí fuera de verdad, llamándonos para enseñarnos su hallazgo. No escuches, dije, sin aflojar el paso. Sigue. Pero es Gabriel, dijo Tim, girando la cabeza hacia el sonido. Está vivo. No, no lo está, le agarré del brazo y tiré de él por el sendero. Ahora esa cosa tiene su voz. Igual que la de Bella y la de Terry. La voz volvió a llamar, más cerca. Cole, necesito ayuda.
Estoy herido. Imitación perfecta. El mismo tono que Gabriel usó cuando se abrió la mano con una roca en un ejercicio el mes pasado. El mismo leve jadeo. El mismo borde de dolor. Si no lo hubiera visto desaparecer, quizá habría ido. En cambio, apreté el ritmo. El haz de la linterna rebotaba con cada zancada. El sonido del agua crecía. Willow cree que estaba cerca, tal vez a un cuarto de milla. El grito de Tim estalló detrás de nosotros. Me giré de golpe, la luz barrió el sendero. Sky estaba 10 pies más atrás, pálida bajo la linterna frontal. Más allá, vacío. Tim ya no estaba. No vi nada, dijo Sky, con la voz tensada por el control. Iba justo detrás de mí. Y entonces la voz de Tim cortó sus palabras, desde la oscuridad a nuestra derecha. Ayúdenme, por favor. Alguien. El mismo tono desesperado, el mismo miedo. Pero Tim tenía 20 años, rebosaba preguntas y entusiasmo por la supervivencia en la naturaleza. Ahora su voz era solo otra herramienta de la cosa que nos cazaba. Somos los dos últimos, dijo Sky en un hilo bajo. Asentí, sin fiarme de mi voz. 4 personas bajo mi responsabilidad, y las vi desaparecer una por una. La voz de Miguel había sido guerra psicológica. Pero estos eran reales. Personas que confiaron en mí para mantenerlas a salvo en un territorio que yo conocía mejor que nadie. Excepto que este territorio no lo conocía en absoluto. Un bosque con geometrías imposibles y algo que se deslizaba por él como humo, llevándose a la gente sin dejar rastro. Al arroyo, dije, obligándome a enfocarme en lo que sí podíamos controlar. Llegamos al agua, la seguimos río abajo, y salimos. Sky asintió y se puso a mi lado. Su respiración seguía estable, contenida. El miedo no la paralizaba. Bien. Necesitaba que permaneciera enfocada si queríamos sobrevivir. Las voces arrancaron de nuevo a nuestra espalda. Gabriel pidiendo ayuda. Tim gritando de dolor. Terry gritando mi nombre. Incluso la voz de Bella, débil y asustada, suplicando que no la dejáramos sola. La cosa ya las usaba a todas. Un coro de muertos tratando de arrastrarnos de vuelta a su trampa. Seguí caminando. Aunque cada instinto me gritaba que volviera a ayudarlos. Aunque sus voces sonaban tan reales, tan desesperadas, que una parte de mí estaba convencida de que de verdad estaban ahí afuera, pidiendo rescate. Pero ya no estaban. Ninguno. Y lo que estuviera usando sus voces quería que me uniera a ellos. Mis piernas no daban más. 3 pasos más y acabaría arrastrándome entre agujas de pino y hojas muertas. Aún así, seguí forzando el cuerpo. El haz de la linterna frontal rebotaba con cada zancada torpe, proyectando sombras demenciales sobre troncos y ramas bajas que parecían estirarse hacia mí desde la oscuridad. Los pulmones ardían. Cada bocanada era como tragar vidrio. El aire frío lo empeoraba. Detrás de mí, las voces insistían. Cole, por favor, no me dejes aquí. Era la voz de Tim. Pero Tim se había ido. Llevaba quién sabe cuánto tiempo muerto. La cosa se lo había llevado como a los demás. Y aún así recordaba exactamente cómo sonaba, cada inflexión, ese nudo nervioso en la garganta cuando se asustaba. Tropecé con una rama caída y casi me fui de bruces, sosteniéndome contra un pino. La corteza me raspó la palma hasta dejarla en carne viva, pero apenas lo sentí. La linterna frontal barrió el suelo del bosque y no me mostró más que árboles, árboles interminables en todas direcciones. Sin sendero. Sin referencias. Solo la oscuridad y mi respiración descompuesta. Cole. Ahora era la voz de Gabriel, tal vez a unos 30 metros detrás. No encuentro el camino, ¿dónde estás? Gabriel, tan seguro horas antes, examinando huellas de oso como si supiera lo que hacía. Gabriel, el que quiso ayudar a todos los que intentaron volver por Terry y Bella.
La cosa imitaba su voz a la perfección, incluso ese leve acento que le noté cuando se emocionaba. Me obligué a seguir, aunque las piernas ya eran goma. La linterna frontal empezaba a apagarse. ¿Cuánto llevaba corriendo? Parecía una eternidad, pero podían ser 20 minutos. El tiempo no significaba nada aquí. Nada, excepto poner un pie delante del otro y no detenerme. Por favor, Cole. Me duele. Bella, joven y asustada. Creo que me rompí el tobillo. No puedo caminar. Ese golpeó más fuerte. Bella, fuera de su elemento desde el inicio, con zapatillas de ciudad como si fuera al centro comercial, ella había confiado en mí para mantenerla a salvo. Todos lo hicieron. Y yo les fallé. Pero Bella estaba muerta. Todos estaban muertos. Lo que los había tomado usaba sus voces, recorriéndolas como una radio que escanea estaciones, buscando la frecuencia que me quebrara, que me hiciera parar y volver. Cole, ¿por qué nos dejaste? La voz de Miguel cortó la noche y casi tropecé de nuevo. Pensé que te importábamos. Pensé que éramos familia. Miguel, mi hermano, muerto hacía 3 años, que jamás conoció a estas personas. Pero la cosa sabía su voz. Sabía exactamente cómo usarla contra mí. Miguel sonaba herido. Decepcionado. El mismo tono de la última vez que hablamos, cuando le dije que sus escaladas eran demasiado peligrosas. 3 días después, estaba muerto. Atravesé a golpes un matorral, las ramas desgarrando la chaqueta. Tenía que seguir. No podía dejar que me alcanzara. Pero el cuerpo se estaba apagando, funcionando solo con adrenalina y miedo. La visión se me cerraba en túnel, incluso con la linterna frontal, un hilo de luz en un océano negro. Siempre fuiste un cobarde, Cole. La voz de Miguel otra vez, pero distinta ahora, agria, llena de rencor. Corres cuando la gente te necesita, como corriste lejos de mí. Eso no era Miguel. Él jamás me habló así, ni en las peleas. La cosa se estaba desesperando, probando enfoques distintos. Saber que era falso no dolía menos. Salía un claro pequeño y tuve que parar, manos en las rodillas, jadeando. La linterna frontal dibujó un círculo de pinos, troncos negros y macizos en la oscuridad. No había forma de saber de dónde venía ni hacia dónde ir. Cole, tengo miedo. La voz de Sky resonó tras de mí, entre los árboles. Me atrapó. Me tiene y no puedo escapar. Ayúdame, por favor. Sky, tan compuesta, tan firme, que había igualado mi paso hasta que la cosa también se la llevó. Sonaba aterrada, rota de un modo que nunca le había oído, aunque supiera que era impostura. Todo en mí quería girar y buscarla. Pero Sky ya no estaba. Como los demás. Me enderecé, forzando la mente a pensar entre el agotamiento y el pánico. La cosa se acercaba, crujían ramas bajo algo pesado. Ya no necesitaba sigilo. Sabía que estaba atrapado. Sabía que me quedaba sin fuerzas. Por favor, Cole. Me duele mucho. Bella otra vez, ahora sollozando. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué nadie me ayuda? Cada palabra elegida con precisión, calculada para destrozar lo que quedaba de mi conciencia. Lo entendía todo de la mente humana. Sabía qué botones apretar. Llevaba mucho tiempo cazando, aprendiendo con cada presa. Entonces recordé el acertijo. La nota que Gabriel había encontrado en la casa. Cuando las sombras danzan y los espíritus llaman, busca la verdad entre estos muros. Donde la luz rompe el dominio de la noche, el secreto espera entre gozo y dolor. Donde la luz rompe el dominio de la noche. Hasta entonces solo había pensado en huir, en alejarme de la cosa. Pero allí, de pie en el claro, con mi linterna frontal como única barrera contra la oscuridad total, empezó a tener sentido. Luz. El acertijo hablaba de luz. La casa estaba conservada con una precisión extraña, como esperando a alguien.
Y la caja con el acertijo, puesta allí en el porche como para ser encontrada. ¿Y si todo estaba conectado? ¿Y si quien vivió allí ya se había enfrentado a esta criatura? Cole, puedo verte. La voz de Tim, mucho más cerca. Voy por ti. No te muevas. El movimiento en los árboles creció. Ramas rompiéndose. Algo grande avanzando por el sotobosque sin el menor intento de ocultarse. No necesitaba esconderse, pensaba que me tenía acorralado. Quizá era cierto. O quizá no. Miré la linterna frontal. El haz titiló, la batería se moría. No era mucha luz, apenas para ver 3 o 4 metros, pero era lo único que tenía. La luz rompe el dominio de la noche. ¿Y si no era poesía? ¿Y si era literal? Aquello evitaba la luz directa, se quedaban las sombras, tomaba la gente cuando se separaba del grupo. Había esperado a la oscuridad total para empezar la cacería. Se llevó a Sky justo cuando mi linterna frontal se apagó. Cole. La voz de Sky otra vez, distinta ahora. Más cerca. Te encontré. Todo va a estar bien. Me volví despacio y alcé la linterna frontal hacia el sonido. En el borde del claro, a unos 6 metros, algo se movía entre los troncos, alto, con forma humana, avanzando con pasos medidos. Menos mal que dejaste de correr, continuó la voz, imitando a Sky con una perfección escalofriante. Te he buscado por todas partes. Los demás están a salvo. Encontramos una salida. La figura entró en el borde de mi luz y la sangre se me heló. Era Sky. Exactamente Sky, misma estatura, mismo cuerpo, el cabello oscuro recogido en coleta, la misma ropa de senderismo, la misma postura segura. Si no la hubiera visto desaparecer con mis propios ojos, lo habría creído. Cole, ¿qué pasa?, preguntó la cosa con el rostro de Sky, ladeando la cabeza con una preocupación impecable. ¿Por qué me miras así? Hasta los gestos eran correctos, el leve ceño cuando se confundía, la forma en que encogía los hombros al leer una situación. La había estudiado. Cada detalle. Cada manía. Pero los ojos estaban mal. Reflejaban la luz de la linterna frontal como los de un animal, luz fría, sin nada humano. Ya no podía correr. Las piernas no me llevarían 50 metros más, y no quedaba a dónde ir. La cosa me había ido empujando hacia el interior del bosque, lejos de cualquier ayuda. Podía mantener esto toda la noche, usando las voces de mis alumnos muertos y de mi hermano hasta que yo cayera de agotamiento. Tal vez ya no necesitaba huir. La luz rompe el dominio de la noche. Ajusté el agarre de la linterna frontal y dirigí el haz directo al rostro de la cosa. Se encogió apenas, un paso atrás, pero mantuvo la expresión de Sky, preocupada. Me estás asustando, Cole, dijo con su voz. ¿Qué pasó ahí fuera? ¿Dónde están los demás? La luz le molestaba. No lo suficiente para herirla de verdad, pero sí para incomodarla. El acertijo tenía razón. La luz era la clave. Pero mi linterna frontal se moría y necesitaría algo más que una linterna agonizante para detener a un imitador perfecto de los muertos. Pensé en la casa. En lo bien preservada que estaba. En el cuadro sobre la chimenea con el rostro de la mujer deliberadamente oculto. En la caja del porche, como un mensaje para los que vinieran después. Alguien ya había peleado contra esto. Alguien había descubierto cómo herirlo, y dejó instrucciones para el siguiente. La cosa con el rostro de Sky avanzó otro paso, quedándose justo al borde de mi luz. Cole, por favor, dijo. Ahora tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas perfectas que atrapaban el haz y brillaban como si fueran reales. No entiendo lo que está pasando. Estoy tan confundida. Tengo miedo. Pero ya no iba a creerle. Aquí supe que era aquella cosa, y supe lo que tenía que hacer. Metí la mano en la mochila y saqué la bengala de emergencia, la que solo llevaba para situaciones de vida o muerte.
Sus ojos se abrieron apenas cuando quité la tapa y rasgué el encendedor. La bengala estalló en una llama roja y brutal, bañando el claro con un resplandor implacable. La cosa que llevaba el rostro de Sky soltó un alarido que no tenía nada de su voz y retrocedió a trompicones, alzando las manos para cubrirse los ojos. Ahora tenía un arma real. Levanté la bengala bien alta. El rojo lavó el claro en oleadas duras, y el reflejo animal en sus ojos devolvió la llama como vidrio pulido. El estómago se me revolvió. Todo lo demás era perfecto, la forma en que encogía los hombros cuando estaba nerviosa, la ligera inclinación de la cabeza, incluso la pequeña cicatriz en la barbilla de una caída de infancia. Pero esos ojos la traicionaban por completo. Mi linterna frontal seguía enganchada al cinturón, ya apenas lanzando un brillo amarillento. La tanteé con la mano libre, dedos torpes buscando el interruptor. Quizá le quedaba 1 minuto, 2 a lo sumo, pero necesitaba cada gramo de luz. La entidad se estremeció cuando elevé la linterna, y proyecté ambos haces sobre su cara. Entonces vi algo que me heló la sangre. Por un segundo, los rasgos cambiaron. Ya no era la cara de Sky, sino la expresión preocupada de Gabriel, la misma que llevaba horas antes cuando examinó aquellas huellas de oso. Volvió a parpadear. La sonrisa ansiosa de Tim, la que ponía al tomar fotos con el teléfono. Cole, por favor. Usaba la voz de Sky otra vez, pero el movimiento de la boca no encajaba con las palabras. No entiendo lo que está pasando. ¿Por qué me apuntas con esa luz? Mantuve los 2 haces firmes. Era buena. Más que buena. Si no hubiera visto ese brillo imposible en los ojos, habría creído que era ella. La voz traía la confusión justa, la herida precisa. Incluso la postura, con los brazos un poco alzados en gesto defensivo, calcaba cómo reaccionaría Sky si alguien la amenazara. Pero la había visto llevarse a 4 personas esta noche. La había oído usar sus voces para intentar arrastrarme de vuelta. Fuera lo que fuese, viniera de donde viniera, no era humana. Y desde luego, no era Sky. La linterna titiló 1 vez, 2, y se estabilizó. No quedaba mucho. Tenía que actuar antes de que la luz muriera del todo. No eres ella, dije, con la voz plana. No sé qué eres, pero no eres Sky. La cosa ladeó la cabeza de Sky, con ese gesto tan suyo cuando pensaba. Cole, me estás asustando. Soy yo. Mírame. Mírame de verdad. La estaba mirando. Ese era el problema. Cada detalle era perfecto, la peca mínima junto a la oreja izquierda, la forma en que el flequillo le caía sobre la frente. Si no supiera lo que había visto, habría bajado las luces y me habría disculpado. En lugar de eso, di otro paso atrás, manteniendo la distancia. La bengala siseó y chisporroteó, arrojando sombras salvajes sobre los árboles. El rojo convertía todo en un cuadro del infierno, pero funcionaba. La cosa ya no avanzaba. Si acaso, le costaba mantener la apariencia de Sky bajo la luz directa. El acertijo, murmuré, más para mí que para ella. Cuando la luz rompe el dominio de la noche, era literal. La luz te hace daño. La expresión se volvió confusa. Y volvió a parpadear, por un instante, el rostro inquieto de Terry ocupó el lugar de Sky. Luego regresó, como si alguien cambiara de canal en una televisión. ¿Qué acertijo?, preguntó con la voz de Sky. Cole, creo que te golpeaste la cabeza cuando caíste. No tiene sentido lo que dices. Pero por primera vez en toda la noche, todo tenía sentido. Alguien se había topado con esto antes. Alguien había sobrevivido lo suficiente para descubrir su debilidad y dejar un mensaje al siguiente pobre diablo que pisara su territorio. La pintura de la cabaña, la mujer de rostro borroso, no era una elección artística. Era una advertencia. La linterna se apagaba a ojos vista. Quizá 30 segundos. La bengala duraría más, pero no mucho. Tenía que terminarlo ya. Alcé la linterna frontal y angulé el haz para cogerla de lleno en esos ojos huecos.
El efecto fue inmediato. Soltó un sonido que no era, de ninguna manera, la voz de Sky, un gemido grave, doliente, que parecía nacer en lo hondo del pecho. Los rasgos perfectos temblaron como aire ardiente sobre el asfalto. Atrás, advertí, sin saber si aún podía entenderme. La fachada humana empezaba a resquebrajarse. Intentó dar un paso al frente, pero la luz combinada parecía crear una barrera que no podía cruzar. Sus movimientos se volvieron bruscos, antinaturales. El rostro de Sky volvió a parpadear. Gabriel. Tim. Terry. Caras que no reconocía. Caras viejas, caras jóvenes. Todas con la misma mueca de dolor y terror. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿A cuánta gente se había llevado durante los años? La cabaña parecía abandonada desde hacía décadas, quizá más. La linterna dio un último titileo y murió. La entidad se lanzó de inmediato, olfateando la debilidad. Pero aún tenía la bengala, y la clavé frente a su cara. La llama roja le rozó la piel, y el grito que soltó hizo que mi comparación con el infierno se quedara corta. Aquello era agonía pura. El chillido de algo que se quema vivo desde dentro. Los rasgos perfectos empezaron a derretirse. No literalmente, pero la ilusión ya no resistía el asalto directo de la luz. El rostro de Sky se estiró, se deformó. Los ojos se volvieron pozos negros, la boca, una grieta imposible. Otras caras aparecieron y se deshicieron a toda prisa, todas las personas que había tomado, todas las identidades que había robado. Mantuve la bengala firme, con el brazo ardiendo por el esfuerzo. La cosa se retorció y se dobló, incapaz de huir de la luz. Algo en esa iluminación directa la tenía atrapada, clavada en el sitio, mientras las máscaras robadas se desprendían capa a capa. Por fin, por misericordia, el grito cesó. Donde había estado de pie, no quedó nada. No vacío, nada. Un parche de oscuridad que absorbía la luz de la bengala en vez de devolverla. Sin forma, sin sustancia, una ausencia que dolía mirar. Parpadeé, y también desapareció. El claro quedó vacío, solo yo y la bengala siseante. El viento movió los pinos con un rumor lejano, como oleaje. Los sonidos normales del bosque regresaron poco a poco, el correteo de animales pequeños entre el matorral, el crujido de ramas acomodándose. El silencio opresivo que lo cubría todo desde que encontramos la cabaña, por fin, se levantaba. Me quedé ahí, un buen rato, con la bengala en alto, esperando que volviera. Pero el bosque se sentía distinto. Más limpio, como cuando cede la fiebre. La bengala se consumía a toda prisa. Me quedarían 2 minutos antes de quedarme a oscuras. Y aún así, el miedo se había ido. La presencia que nos había seguido durante toda la noche, ya no estaba. Sentí su ausencia del mismo modo en que notas cuando, por fin, se detiene un dolor de cabeza. Aún así, esperé. Aquella cosa había sido astuta, paciente. Usó una imitación perfecta para intentar atraerme una y otra vez. No iba a darla por muerta solo porque ya no la veía. Pasaron 5 minutos. Luego 10. La bengala se consumió hasta quedar en un muñón, arrojando una luz cada vez más débil sobre el claro. Los sonidos normales de la noche siguieron a mi alrededor. El llamado lejano de un búho. El correteo de algo pequeño entre las hojas secas. Nada que sugiriera un depredador sobrenatural agazapado más allá del círculo de luz. Cuando la bengala se apagó por fin, no me invadió el pánico de inmediato. La oscuridad era completa, pero ahora se sentía como una oscuridad corriente. No aquella negrura malévola que nos había estado cazando, sino la noche común del bosque, la misma en la que había pasado incontables horas durante mis años de guía. Saqué mi linterna de respaldo, más pequeña que la linterna frontal, pero con pilas nuevas. El haz cortó la oscuridad y no reveló nada más amenazante que pinos y sotobosque. El claro donde había hecho mi resistencia parecía perfectamente normal ahora. Solo otra brecha en el dosel del bosque. Era hora de irme.
Tenía que regresar al sendero principal, llegar a la estación de guardabosques, pedir ayuda. Habría equipos de búsqueda y rescate, preguntas para las que no tenía respuesta, informes que nadie creería. Pero eso sería un problema para después. Ahora solo necesitaba salir de esos árboles. Me orienté con la estrella polar, visible por la rendija entre las copas. El sendero principal debía quedar al sureste, a unos 800 metros a través del bosque. A la luz del día, con puntos de referencia, sería un paseo sencillo. En la oscuridad, con una linterna pequeña y mi sentido de orientación como única guía, sería más difícil, pero no imposible. Eché a andar, abriéndome paso con cuidado entre el sotobosque. Cada pocos pasos me detenía a escuchar, asegurándome de que nadie me siguiera. Pero el bosque seguía en una calma normal. Fuera lo que fuese aquello, la luz lo había destruido por completo. El regreso al camino me tomó más de lo esperado. Tuve que rodear troncos caídos y manchones espesos de maleza, comprobando la dirección a cada rato para no desorientarme. Al final, el haz de la linterna encontró la tierra apisonada del sendero principal. Nunca me había alegrado tanto de ver un camino. Desde allí, solo quedaba seguirlo de vuelta hacia la entrada. Las piernas me temblaban como goma, y el cansancio empezó a golpearme en cuanto el subidón de adrenalina se desvaneció. Pero seguí moviéndome, un pie delante del otro, poniendo distancia entre mí y la cabaña que había iniciado esta pesadilla. La estación de guardabosques apareció adelante, un edificio bajo, con paneles solares en el techo y un pequeño aparcamiento al frente. Había luces encendidas por dentro. Alguien hacía turno nocturno. Eché a correr los últimos 100 metros, las botas repiqueteando sobre la grava. Las voces humanas nunca me habían sonado tan bien. La puerta se abrió antes de que alcanzara el pomo. Una mujer con uniforme verde salió con una taza de café en la mano, y casi la dejó caer al verme tambaleándome por la grava. Dios, ¿qué te ha pasado? Debía de parecer un desastre. La chaqueta, rota en 3 partes. Los pantalones, cubiertos de barro de la rodilla a las botas. En la cara sentía el sudor seco mezclado con resina de pino. El olor químico de la bengala seguía pegado a mi ropa. Necesito reportar personas desaparecidas, dije. 5. Mis alumnos. La guardabosques, su placa decía Martínez, me guió adentro hasta una oficina pequeña que olía a café y papeleo. Los fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, demasiado brillantes después de tantas horas en el bosque. Me pasó una botella de agua y tomó un bloc de notas. Empieza desde el principio. Así lo hice. Le hablé del grupo de senderismo, del desvío equivocado, de cómo encontramos la cabaña. Describí la caja que Gabriel había descubierto, la nota con su acertijo sobre la luz y las sombras. Expliqué cómo el alarido nos había hecho huir, cómo Terry y Bella desaparecieron primero, luego Gabriel, luego Tim, cómo algo se llevó a Sky justo delante de mí. Martínez lo apuntó todo, nombres, edades, contactos de emergencia. Procedimiento estándar. No reaccionó cuando mencioné las voces llamando desde el bosque, imitando a mis alumnos a la perfección. Ni pestañeó cuando describía a la entidad con el rostro de Sky. Esa criatura, dijo, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. ¿Puedes describirla con más detalle? Podía parecer cualquiera. Copias perfectas. Pero los ojos estaban mal. Devolvían la luz como los de un animal. Y cuando la alcancé con la bengala, empezaron a derretírsele todas esas caras. Caras que nunca había visto. Ella siguió escribiendo. Profesional. Meticulosa. Pensé que tal vez me creía, o al menos se lo tomaba lo bastante en serio como para documentarlo todo. Necesitaremos organizar un equipo de búsqueda, dijo Martínez. ¿Puedes guiarnos hasta el lugar? El alivio me recorrió entero. Por fin, alguien escuchaba. 2 horas después, yo encabezaba un equipo de 6 guardabosques y 2 ayudantes del sheriff de vuelta en el bosque. Las piernas ya me respondían mejor, empujadas por la determinación y la barra de proteína que Martínez me había dado.
Aquellas personas estaban entrenadas para el rescate en zonas silvestres. Encontrarían pruebas de lo que pasó. Lo entenderían. Conocía el sendero de memoria, incluso en la oscuridad, cada curva, cada referencia. La bifurcación donde habíamos tomado la ruta equivocada estaba justo donde la recordaba. Conduje al equipo por la brecha entre los árboles, siguiendo el mismo itinerario que nos había llevado a la cabaña. Solo que no había cabaña. El claro seguía allí, más o menos del mismo tamaño y forma. Pero en lugar de una construcción de troncos envejecidos con porche cubierto, encontramos un espacio vacío rodeado de pinos. Sin piedras de cimiento. Sin madera podrida. Sin herrajes oxidados de una puerta. Aquí estaba, dije, barriendo el suelo desnudo con la linterna. Justo aquí. La puerta principal miraba hacia allá. El ayudante Carson, un hombre corpulento con 20 años de experiencia marcados en las arrugas de los ojos, examinó la tierra con detenimiento. No veo indicios de construcción reciente, ni antigua, ya que estamos. Había una chimenea de piedra, insistí. Una mesa de madera, sillas, estanterías, el cuadro sobre la chimenea, una mujer de blanco con el rostro borroso. La guardabosques Martínez recorrió el perímetro del claro. La composición del suelo parece natural. No hay patrones de alteración como los que verías al retirar una estructura. Yo sabía lo que había visto. Aquella cabaña había sido real, sólida. Gabriel la había rodeado, comprobando los cimientos. Todos habíamos estado dentro. La caja con las fotografías y la nota del acertijo estaba justo allí, en el porche. Quizá estoy recordando mal el lugar, dije, aunque sabía que no. Revisemos alrededor. Pasamos 3 horas peinando un radio de medio kilómetro. El equipo fue minucioso, profesional. Encontraron huellas de ciervo, algunos campamentos viejos, restos de basura dejados por senderistas anteriores. Nada de cabaña. Ninguna señal de que hubiera existido un edificio en ese tramo del bosque. Ninguna señal de mis alumnos. La búsqueda continuó 6 días. Llegaron más equipos. Unidades caninas, grupos de voluntarios, incluso un helicóptero que barrió el dosel con imagen térmica. Cubrieron cada milla cuadrada de Pinerí, siguiendo cursos de agua, revisando cuevas, examinando cualquier estructura que pudiera confundirse con una cabaña antigua. Nada. Yo me quedé en un motel del pueblo, llamando a Martínez 2 veces al día para pedir novedades. Cada conversación era más corta que la anterior. La cortesía profesional se afinaba bajo el peso de una situación imposible. Al 4.º día me pidió que regresara a la estación. Hemos tenido equipos allí sin parar, dijo Martínez, desplegando mapas topográficos sobre su escritorio. Hemos cubierto toda el área de Pinerí. No hay rastro de tus alumnos. No hay evidencia de la cabaña que describiste. Estaba allí, respondí. Sé cómo suena esto, pero... Cole. Usó mi nombre de pila ahora, y eso se sintió como una mala señal. Necesito hacerte unas preguntas sobre tu estado mental aquel día. ¿Habías bebido? ¿Tomado algún medicamento? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Las preguntas no se detuvieron. ¿Habías estado bajo estrés últimamente? ¿Antecedentes de alucinaciones, privación de sueño, consumo de drogas? Cada pregunta era una pequeña traición, astillando la verdad que yo conocía. ¿Crees que me lo inventé? Dije. Creo que experimentaste algo traumático. Pero no encontramos pruebas físicas que respalden tu versión de los hechos. 2 días después, el detective Williams, de la oficina del sheriff del condado, tomó el caso. Más viejo que Martínez, con el pelo gris y unos ojos escépticos que ya habían visto demasiadas historias que no cuadraban. Repasemos esto otra vez, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. 5 personas salieron de excursión contigo. Ninguna volvió. Pero tú sí. Ya te conté lo que pasó. Me hablaste de una criatura que no existe y de un edificio que nunca estuvo allí.
Williams abrió una carpeta manila. He estado revisando tus antecedentes, Cole. 8 años como guía de montaña, expediente de seguridad limpio hasta hace 3 años. Se me hundió el estómago. Sabía lo que venía. Lo de tu hermano Miguel. El accidente de escalada en Colorado. Ese día debías ser su compañero, pero te echaste atrás a último momento. Fue solo y cayó. Eso no tiene nada que ver con esto. La culpa del superviviente puede manifestarse de formas extrañas. A veces la gente crea escenarios elaborados para explicar tragedias de las que se sienten responsables. La habitación se volvió de pronto más pequeña. Williams se inclinó hacia adelante, con una simpatía ensayada que me puso la piel de gallina. ¿Qué ocurrió realmente ahí fuera, Cole? ¿Cometiste algún error? ¿Un desvío que puso al grupo en peligro? ¿Tal vez alguien resultó herido y entraste en pánico? Te he dicho exactamente lo que pasó. ¿Seguro? Porque tu historia incluye monstruos y edificios que desaparecen. No es el tipo de relato que cuenta una persona racional, salvo que esté intentando encubrir algo. Las preguntas se convirtieron en acusaciones. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Los había enterrado en el bosque? ¿Era algún tipo de fraude de seguros? Williams pintó escenarios en los que yo era cualquier cosa, desde una víctima confundida por el trauma hasta un asesino a sangre fría. Dejé de hablarle. El informe oficial salió 2 semanas después. 5 excursionistas figuran como desaparecidos, presuntamente muertos por exposición y peligros ambientales. El documento señalaba que su guía, Cole Reed, había sido encontrado en estado de grave angustia psicológica, afirmando haber presenciado eventos sobrenaturales que no pudieron corroborarse con evidencia física. Sin mención de la criatura. Sin mención de las voces en el bosque. Sin mención de la entidad que había llevado los rostros de mis alumnos, mientras sus facciones robadas se derretían bajo la luz de la bengala. Las familias de mis alumnos recibieron copias de ese informe. Los padres de Tim, la hermana de Gabriel, la abuela de Bella, que la había criado, la exesposa de Terry y su hija adolescente, el hermano de Sky que vivía en Portland. Todos sabían ya mi nombre. Sabían que yo había llevado a sus seres queridos al bosque y había salido solo. Intenté llamarlos. Intenté explicar lo que realmente había ocurrido. La madre de Tim me colgó. La hermana de Gabriel amenazó con llamar a la policía si volvía a contactarla. Los demás ni siquiera atendían. 3 semanas después de aquella noche en el bosque, estaba sentado en el despacho de la doctora Sarah Chen. Evaluación psicológica obligatoria antes de poder volver al trabajo. Era más joven que yo, con ojos amables y una voz suave que, de algún modo, lo empeoraba todo. La mente tiene formas de protegernos del trauma, dijo. A veces crea narrativas alternativas para ayudarnos a procesar experiencias demasiado difíciles de aceptar. ¿Entonces cree que estoy mintiendo? Creo que crees todo lo que me has contado. Pero la creencia y la realidad objetiva no siempre son lo mismo. Me recetó medicación para la ansiedad y la depresión, recomendó sesiones de terapia regulares y sugirió tomar un descanso prolongado del guiado para centrarme en mi salud mental. Para todos, la verdad ya estaba decidida. Cole Reed, guía experimentado, sufrió algún tipo de brote psicótico y construyó una fantasía elaborada para explicar la muerte de 5 personas bajo su supervisión. La alternativa, que algo inhumano estaba cazando en Pinery, era demasiado imposible de considerar. Esa noche me senté en mi apartamento mirando el informe oficial. 5 personas, presuntamente muertas. Sin mención de lo que en realidad las mató. La criatura seguía ahí fuera, cazando, y nadie la buscaría porque nadie creía que existiera. La verdad no importaba si nadie estaba dispuesto a aceptarla. Podía seguir insistiendo en lo que vi, en lo que combatí, en aquello de lo que apenas escapé. Pero ese camino conducía a más dudas sobre mi cordura, más sospechas sobre mi implicación, más aislamiento de un mundo que ya había decidido que yo era un loco o un criminal. Entendí la elección que tenía delante, aceptar su versión de los hechos, guía traumatizado, accidente trágico,
colapso psicológico, o enfrentar las consecuencias de sostener una verdad imposible que me hacía parecer culpable de algo mucho peor que sobrevivir. Pero yo sabía lo que les había ocurrido a Sky, a Gabriel, a Tim, a Bella y a Terry. Sabía lo que seguía ahí afuera, en el bosque, con rostros robados y voces de muertos. El informe podía llamarlo exposición y peligros ambientales todas las veces que quisiera. Aquello mató a mis alumnos, y yo era el único que sabía que era real. Presenté mi renuncia un martes por la mañana de marzo, 6 meses después de Pinery. El papeleo pesaba más de lo que debía. Apenas 2 hojas explicando mi salida de Wilderness Survival Solutions. 8 años guiando a grupos por bosques que ahora no podía ni soportar recordar. Mi supervisora, Janet, lo leyó 2 veces, las gafas apoyadas en la punta de la nariz mientras yo, al otro lado del escritorio, intentaba no moverme. Es repentino, Cole, dijo, dejando los papeles. Has estado de baja desde el incidente, pero pensé que quizá querrías volver poco a poco. Empezar con salidas de un día, rutas locales. Rutas locales. El término me revolvió el estómago. Solo pensar en poner un pie entre árboles hacía que se me disparara el pulso. Lo intenté hacía unas 3 semanas, conduje hasta Sunset Tree, un sendero básico para principiantes que había recorrido cientos de veces. Avancé quizá 15 metros desde el aparcamiento antes de dar la vuelta y conducir a casa con las manos temblando en el volante. No puedo seguir, le dije a Janet. Lo del monte. Se acabó. Asintió despacio, como si llevara tiempo esperando esa conversación. En la empresa todos sabían lo ocurrido, o al menos la versión oficial: trágico accidente en una caminata, 5 personas perdidas por exposición y peligros ambientales, único superviviente con trauma severo. La historia que encaja para quienes viven en un mundo donde las criaturas no roban caras ni imitan las voces de los muertos. ¿Has pensado qué harás ahora? Lo había pensado durante semanas, despierto en mi cabaña a las 3 de la mañana, mirando el techo y escuchando cada crujido del edificio viejo. La cabaña estaba en 12 acres de pinos, el mismo tipo de árboles que rodeaban aquella casa imposible donde Gabriel encontró la caja y todo se torció. Ya no podía seguir allí. No podía despertar cada mañana y ver esos árboles desde la ventana del dormitorio. Me mudaré a la ciudad, dije. A Portland. Un amigo cree que puede conseguirme trabajo en construcción. Janet alzó una ceja. ¿Construcción? Cole, llevas guiando desde los 22. Conoces estas montañas mejor que nadie. Ese era el problema. Sabía exactamente lo que seguía ahí, en esas montañas. Con rostros robados, esperando a que el siguiente grupo se equivocara de camino. Pero no podía decirle eso a Janet sin sonar como alguien que necesita un pabellón psiquiátrico. Necesito un cambio, dije. Un cambio completo. Firmó los papeles sin más preguntas. Vacié mi escritorio, cargué la camioneta y me alejé de las montañas que habían sido mi vida durante más de una década. Portland fue como entrar en otro mundo. Hormigón y acero en lugar de pino y granito. Bocinas en lugar de cantos de aves. Multitudes en lugar de senderos vacíos. Alquilé un estudio en el 4º piso de un antiguo almacén, en el distrito industrial. Desde las ventanas no se veían árboles, solo edificios, asfalto y el zumbido constante del tráfico. El ruido me molestó al principio. Me había acostumbrado al silencio del bosque. Pero, al cabo de unas semanas, descubrí que la banda sonora urbana ayudaba. Ahogaba otros sonidos. Sonidos que quizá no eran reales, pero que se sentían lo bastante reales como para arrancarme del sueño a las 2 de la madrugada. Mi amigo Derek me consiguió trabajo en su cuadrilla, sobre todo reformas residenciales. El esfuerzo físico me sentó bien, familiar de un modo que me sorprendió. Siempre se me habían dado mejor las herramientas que las palabras, montar un campamento o levantar una terraza daba lo mismo. Los demás no hicieron muchas preguntas sobre mi pasado. Derek les dijo que estaba dejando el trabajo al aire libre, y con eso bastó. Las pesadillas empezaron a las 2 semanas de vivir en la ciudad. Me despertaba jadeando, las sábanas empapadas,
con sabor a resina y miedo espeso en la boca. En los sueños siempre corría por aquel bosque, con la linterna frontal muriendo, escuchando voces que me llamaban desde la oscuridad a mi espalda. Tim suplicando que no lo dejara. Gabriel diciendo que estaba perdido y necesitaba ayuda. Bella sollozando por su tobillo roto. Y siempre, siempre, la voz de Miguel cortando a las demás como una cuchilla. Cole, ¿dónde estás? Tengo miedo. Cole, por favor, no me dejes. Las primeras veces me incorporaba de golpe y encendía la lámpara de la mesilla, inundando de luz el apartamento. Me quedaba sentado 1 hora, a veces más, completamente vestido, revisando cada esquina y cada sombra hasta que el corazón volvía a su ritmo. La parte racional de mi cerebro sabía que estaba a salvo. Apartamento en el 4º piso, puerta con llave, ningún bosque a kilómetros a la redonda. Pero la racionalidad tiene poca fuerza a las 3 de la madrugada, cuando la voz de Miguel todavía resuena en los oídos. Después de la 5ª o 6ª pesadilla, empecé a dormir con todas las luces encendidas. Funcionaba, en su mayor parte. El apartamento permanecía brillante toda la noche. La lámpara del techo, la del escritorio, la de lectura, incluso la del baño con la puerta entreabierta. Mi factura eléctrica se duplicó, pero no me importó. La luz me había salvado la vida en aquel claro, cuando la criatura con el rostro de Sky intentó atraerme más cerca. La luz hizo que sus rasgos robados se derritieran como cera. No iba a correr riesgos. Mi vecina de abajo se quejó del resplandor que se filtraba por mis ventanas. Dijo que no la dejaba dormir. Compré cortinas opacas, y mantuve las luces encendidas. El trabajo se convirtió en mi ancla. 8 horas al día concentrado en medidas y materiales, aprendiendo oficios nuevos, dejando que el cuerpo se cansara lo suficiente como para que el sueño llegara más fácil. La cuadrilla estaba renovando una casa victoriana en el Pearl District, arrancar papel pintado viejo, reemplazar vigas del suelo podridas, trabajo minucioso que exigía atención. Me lancé de lleno, me apunté a horas extra, me quedé hasta tarde para terminar secciones que podían haber esperado hasta mañana. Derek notó mi dedicación, pero leyó mal el motivo. Me alegra verte recuperando el ritmo, dijo una tarde, mientras descansábamos en el porche. Sea lo que sea que pasó ahí fuera, en el bosque, te dejó tocado un tiempo, ¿no? Asentí y bebí un trago largo de mi botella. Derek conocía la versión básica. Accidente de senderismo. Gente que murió. Yo sobreviví. No sabía de la criatura, ni de las voces, ni de cómo la luz fue lo único entre mí y el mismo destino que se llevó a mis alumnos. Nadie sabía esa parte, salvo los guardabosques y la policía que la archivaron como alucinaciones inducidas por el trauma. El tiempo cura, continuó Derek. Solo hay que dejarle espacio para trabajar. Tiempo. 6 meses a veces parecían 6 años, y otras, que todo había ocurrido ayer. Todavía podía oler el químico ardiente de aquella bengala de emergencia. Aún veía cómo los rasgos de la criatura se retorcían y derretían bajo la luz directa. Aún escuchaba los gritos de rostros robados desprendiéndose, capa por capa. Sí, dije. Estoy en ello. La terapeuta era la doctora Michelle Santos, recomendada por el programa de asistencia a empleados de la empresa de construcción de Derek. Su consulta estaba en el piso 15 de un edificio del centro, con ventanas que daban al río Willamette. Limpia, profesional, certificados en las paredes y una estantería repleta de textos de psicología. Nada que ver con la terapia de naturaleza, que algunos sugerían, esa de caminar y reflexionar al aire libre. Dejé claro que ese enfoque estaba totalmente descartado. Háblame de las pesadillas, dijo la doctora Santos en nuestra tercera sesión. Tendría unos 45, el cabello entrecano y una calma que seguramente funcionaba con la mayoría de los pacientes. Mencionaste que se repiten, el mismo escenario cada vez. Me acomodé en el sillón de cuero frente a su escritorio. En las 2 primeras citas ya habíamos repasado la línea temporal básica, la excursión, el accidente, la pérdida de 5 personas bajo mi supervisión. La versión oficial, esterilizada para consumo profesional. Correr por el bosque, dije,
Oír voces pidiendo ayuda. Gente del grupo que no logró salir. Es una respuesta común al trauma, apuntó, escribiendo en su blog. Culpa del superviviente manifestada como alucinaciones auditivas. Tu mente procesa la culpa de no haber podido salvarlos. Alucinaciones auditivas. El término clínico lo hacía sonar manejable, como un síntoma tratable con la combinación adecuada de terapia y medicación. Ya me había recetado algo para la ansiedad y la depresión. Pastillas blancas, pequeñas, que tomaba cada mañana con el café. Atenuaban el borde de los ataques de pánico, pero hacían poco por los sueños. Las voces, continuó la doctora. ¿Dicen cosas concretas o son más bien llamados generales de auxilio? Ahí tenía que ir con cuidado. La verdad era que decían cosas muy concretas, frases exactas que recordaba de aquella noche. La desesperación de Tim, por favor, no me dejes, Cole. La confusión de Gabriel, estoy perdido. No encuentro el sendero. El dolor de Bella, se me rompió el tobillo. No puedo caminar. Y Miguel. La voz de Miguel diciendo palabras que, de hecho, había dicho 3 años atrás, en nuestra última conversación. Cosas generales, mentí. Mi nombre, que los ayude. Ella asintió y anotó algo. Y mencionaste que una de esas voces pertenece a tu hermano Miguel, que murió hace varios años. Eso es especialmente significativo desde el punto de vista psicológico. Había cometido el error de hablar de Miguel en la segunda sesión, intentando explicar por qué esa voz me golpeaba tan fuerte, lo presenté como mi mente traumatizada mezclando duelos, no como prueba de que una criatura del bosque había accedido a recuerdos de mi hermano muerto. El trauma tiene una forma de llevar a la superficie nuestros miedos y pérdidas más profundas, explicó Santos. La muerte de tu hermano fue claramente un evento emocional significativo, y ahora tu mente conecta a esa pérdida con la tragedia reciente. Crea una narrativa en la que todas las personas que no pudiste salvar te llaman. Desde su perspectiva, tenía todo el sentido, respuesta de trauma de manual, culpa del superviviente, duelo complicado, todo muy tratable con tiempo y la intervención adecuada. No había manera de que supiera que la voz de Miguel en el bosque usó las mismas palabras de nuestra llamada 3 días antes de su accidente de escalada, cuando me preguntó si quería acompañarlo en lo que terminaría siendo su último ascenso. Palabra por palabra. Tenía miedo de esta ruta, Cole. Era más técnica que cualquier cosa que hubiera intentado antes. De verdad necesitaba un asegurador. Aquel fin de semana yo estaba ocupado, distraído por el trabajo y por una relación que se desmoronaba. Le dije que no podía, que buscara a alguien más o eligiera una escalada más fácil. 3 días después, estaba muerto. Cayó de un farallón al que se había atrevido solo porque yo no estuve allí para disuadirlo. La criatura del bosque conocía esas palabras. Las repitió con la voz exacta de Miguel, con el mismo nerviosismo de aquella llamada. No había forma de que mi mente traumatizada inventara ese nivel de detalle. Pero no podía explicárselo a la doctora Santos sin derrumbar todo lo que habíamos construido en terapia. Lo importante, dijo, es que estás buscando ayuda. Mucha gente, en tu situación, intenta manejar el trauma a solas y eso lo empeora. Estás dando pasos positivos hacia la recuperación. Asentí, estuve de acuerdo y programé otra sesión para la semana siguiente. La terapia ayudaba en ciertos aspectos, tener con quién hablar, aprender estrategias para manejar la ansiedad, la medicación que volvía la vida diaria un poco más soportable. Pero todo estaba levantado sobre un cimiento de mentira. La doctora Santos me trataba por un problema psicológico cuando lo que yo había vivido era otra cosa por completo. Lo peor era la duda que se colaba en los momentos de silencio. De noche, con el apartamento encendido como un faro y yo mirando el techo, a veces me preguntaba si ella tenía razón. Si mi mente había fabricado una fantasía elaborada para soportar la realidad de haber perdido a 5 personas bajo mi supervisión. Tal vez no había habido ninguna criatura. Tal vez me confundí en el bosque, saqué al grupo del sendero y murieron de exposición mientras yo vagaba en círculos, quebrado del todo. El informe oficial, desde luego, respaldaba esa teoría.
No había evidencia de ninguna amenaza sobrenatural, ni rastro de la cabaña que Gabriel encontró, ni indicios de algo más allá de un accidente trágico con un guía inestable. Los guardabosques, la policía, las familias, todos aceptaron esa versión. Pero entonces recordaba el peso de la bengala de emergencia en mi mano. La forma en que los rostros robados de la criatura se derretían bajo la luz directa. El chillido inhumano que lanzó antes de desvanecerse en la oscuridad. Esos recuerdos eran sólidos, reales, innegables. Más reales que cualquier otra cosa de aquella noche. La duda era casi peor que las pesadillas. Al menos cuando despertaba gritando, sabía a qué le temía. La incertidumbre me dejaba cuestionándolo todo, mi memoria, mi cordura, mi capacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía inducida por el trauma. 3 meses después de mi nueva vida en Portland, volví a casa del trabajo cuando oí la voz de Miguel llamándome desde un callejón entre 2 edificios. Cole. Cole. Me quedé clavado en la acera, la bolsa de herramientas resbaló de mi hombro. La voz venía del espacio estrecho entre una cafetería y una tienda de ropa vintage, a unos 6 metros. El mismo tono, la misma inflexión, la misma ronquera leve que le había quedado tras años de escalar entre polvo. Mi mente racional se activó al instante. Alucinación auditiva, justo como había explicado la doctora Santos, sonidos fantasma inducidos por el trauma. Mi cerebro jugando conmigo. Estaba cansado, estresado, quizá había almorzado poco. Explicación simple. Pero el cuerpo se adelantó a la razón, giré hacia el callejón, la mano buscando por instinto un cuchillo que no llevaba, el corazón golpeando las costillas. Cole, necesito ayuda. Estoy perdido. Las palabras eran exactamente las que la criatura había usado en el bosque, con la voz de Miguel, para intentar atraerme entre los árboles. Pero esto era el centro de Portland. Plena luz del día. Docenas de personas pasando por la calle. Aquí no podía haber criaturas. No había rostros robados ni facciones derritiéndose ni gritos inhumanos. Me obligué a acercarme a la boca del callejón y mirar dentro. Vacío, salvo por un contenedor y basura dispersa. No había Miguel, no había criatura. Nada. Solo un callejón urbano cualquiera, con olor a residuos y a pozos de café. ¿Todo bien, amigo? Me di la vuelta. Un tipo de mi edad, con uniforme de repartidor, me observaba preocupado. Me di cuenta de que llevaba varios minutos allí, clavado, mirando la nada mientras la gente me rodeaba. Sí, dije, alzando la bolsa de herramientas. Creí oír a alguien pidiendo ayuda. Él miró el callejón y luego a mí. No veo a nadie. Quizá pregunta en la cafetería. Puede que alguien necesite asistencia dentro. Le di las gracias y seguí camino. Pero la voz de Miguel me acompañó durante varias cuadras. Para cuando llegué al apartamento, casi me había convencido de que había sido una respuesta traumática, exactamente lo que predeciría la doctora Santos: estrés laboral, el aniversario de los 6 meses acercándose, progresión normal de los síntomas de TEP. Esa noche, sin embargo, acostado con todas las luces encendidas, no conseguí sacudirme la sensación de que la voz de Miguel había sonado demasiado real, demasiado inmediata, demasiado parecida a la del bosque cuando la criatura la usó como carnada. Me repetí que eran alucinaciones auditivas inducidas por el trauma, pero se sentían inquietantemente familiares. La voz atravesó el cristal como si nada. Cole. Mis manos se detuvieron sobre el teclado del portátil. 3 pisos abajo, el tráfico zumbaba en la calle. Pero aquella voz cortó todo lo demás con una claridad perfecta. El mismo tono. La misma inflexión. La misma manera en que Miguel decía mi nombre cuando necesitaba algo. Empujé la silla y caminé hasta la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio negro, pálido, con ojeras, bajo la luz del techo. Más allá, el distrito industrial se extendía en parches de faroles y sombra, muelles de carga vacíos, camiones estacionados, un paisaje urbano que, después de meses evitando cualquier cosa que recordara al bosque, debería haberme parecido seguro. Cole, ¿dónde estás?
Ahí estaba otra vez. Apoyé la frente en el vidrio frío y rastreé la oscuridad de abajo. Nada se movía salvo una bolsa de plástico que rodaba por la calle vacía. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, como esos sonidos que la ciudad de noche distorsiona y esparce. La doctora Santos lo llamaría una alucinación auditiva de manual. Respuesta al estrés ante el aniversario inminente. El trauma manifestándose con patrones conocidos. Probablemente subiría la dosis de medicación y recomendaría sesiones más frecuentes. Todo muy razonable. Todo muy lógico. Salvo por un detalle, Miguel sonaba exactamente igual que en el bosque, 6 meses atrás. No a distancia de recuerdo ni borroso de sueño, sino inmediato y real, como si estuviera de pie frente al edificio, llamando mi nombre. Me aparté del cristal y busqué el interruptor junto a la puerta. La luz del techo ya estaba encendida, pero igual lo accioné, necesitado de la confirmación de ese clic firme. Luego recorrí el apartamento de forma metódica, comprobando cada fuente de luz. Lámpara del escritorio, encendida. Luz de lectura junto a la cama, encendida. Fluorescente de la cocina, encendido. Baño con la puerta entreabierta, luz encendida. La rutina me calmó, como cada noche durante los últimos 3 meses. La luz era seguridad. La luz me permitía ver que era real y que no. La luz mantenía a la criatura lo bastante lejos para que no pudiera robar rostros ni voces y convertirlos en armas. Me recosté en el escritorio, pero no pude concentrarme en la pantalla del portátil. Afuera, Portland seguía con lo suyo. Gente del turno nocturno volviendo a casa. Bares desbordando clientes sobre las aceras. Personas normales viviendo vidas normales, sin idea de que algo imposible había ocurrido en la naturaleza de Pinnery. El informe oficial descansaba en mi archivador. 12 páginas de jerga burocrática que convertían 5 muertes en un trágico accidente de senderismo. Peligros ambientales, exposición, malas decisiones de un día inexperto aquejado de traumas previos. Los investigadores habían cubierto todos los ángulos menos la verdad. Porque aceptar la verdad les habría costado la credibilidad, o el trabajo. Ahora lo entendía. Aceptar mi relato significaba aceptar que algo sobrenatural merodeaba esos bosques, algo capaz de imitar a la perfección voces y apariencias humanas. Significaba admitir que todo su entrenamiento, su equipo y sus protocolos eran inútiles ante una amenaza que no debía existir. Más fácil culpar al error humano y al colapso psicológico. Las familias creyeron la versión oficial porque necesitaban a quien culpar, y yo era el blanco más cercano. La madre de Tim me gritó por teléfono antes de colgar. La hermana de Gabriel amenazó con denunciarme. El padre de Terry envió cartas a través de su abogado. Todos querían justicia para sus hijos. Y yo era lo más parecido a un responsable que podían encontrar. No los culpé. Si alguien me hubiese traído noticias de que Miguel murió en circunstancias imposibles, yo también habría exigido respuestas. Respuestas reales, no historias sobre criaturas cambiaforma y acertijos escondidos en cabañas fantasma. Pero yo sabía lo que había vivido en aquel claro. El peso de la bengala en mi mano. El modo en que las caras robadas de la criatura se derretían bajo la luz directa. El silencio absoluto que siguió cuando por fin desapareció. Esos recuerdos permanecían nítidos, mientras todo lo demás de esa noche se había borroneado. El acertijo había sido la llave. Cuando bailen sombras y espíritus llamen, busca la verdad entre estos muros. Donde la luz quiebre el reino nocturno, el secreto guarda entre gozo y dolor. Alguien se había encontrado con la criatura antes que yo y dejó instrucciones para futuras víctimas. Alguien que entendió que la luz era a la vez arma y escudo contra algo que se alimenta de oscuridad y de pena. Resolví el enigma justo a tiempo para salvar mi vida, pero demasiado tarde para salvar a mis alumnos. Ese conocimiento se asentó en mi pecho como una losa, más pesado que cualquier culpa por desvíos o decisiones de liderazgo. Les fallé, no por incompetencia, sino por ignorar lo que de verdad enfrentábamos. Ahora yo era la única persona viva que conocía la verdad sobre Pinnery. El único que entendía que la criatura seguía ahí fuera,
cazando, esperando al próximo grupo de senderistas que se metiera en su territorio. Y estaba completamente impotente. ¿Quién me creería? ¿Los funcionarios del servicio de parques que ya habían descartado mi relato? ¿Las autoridades locales que habían cerrado el caso? ¿Otros guías, que me verían como un lastre para todo el gremio? Intenté hablar con la doctora Santos durante nuestras primeras sesiones, pero enseguida desvió la conversación hacia el manejo del trauma y los mecanismos de afrontamiento. La medicina tenía cajones ordenados para todo lo que describía: alucinaciones auditivas, distorsiones visuales, episodios disociativos, culpa del superviviente manifestada en fantasías elaboradas. ¿Podían explicar cada detalle sin tocar la pregunta central: ¿qué les ocurrió de verdad a 5 adultos sanos en un entorno conocido? Así que interpreté el papel. Tomé la medicación, asistí a terapia y asentí cuando la doctora Santos habló de tiempos de curación y trastornos adaptativos. Dejé que todos creyeran que yo era un guía traumatizado que se recuperaba lentamente de un accidente trágico, porque la alternativa era peor. La alternativa era que me vieran como completamente loco o penalmente responsable. Esas eran las dos opciones para quien insistía en una verdad imposible: internamiento psiquiátrico o investigación criminal. Ambas conducían al mismo sitio: la destrucción total de mi credibilidad y de mi libertad. Mejor ser el superviviente roto que el sospechoso delirante. Pero de noche, cuando la voz de Miguel subía desde las calles vacías, ni siquiera yo podía sostener la farsa. Sabía exactamente lo que había oído en ese bosque. Sabía exactamente que se había llevado a mis alumnos. Y sabía que seguía ahí, paciente y hambriento, aguardando la siguiente oportunidad para alimentarse. Tarde o temprano otros senderistas llegarían a esa zona. Alguien tomaría un desvío, seguiría una trocha sin marcas o se apartaría del camino principal. Verían la cabaña que no debería existir y entrarían a curiosear, porque la curiosidad humana siempre vence a la cautela. Encontrarían la caja con su advertencia críptica y la despacharían como broma o reliquia histórica. Entonces oirían el alarido. Y yo no sabría nada hasta que sus familias empezaran a exigir respuestas que nadie podría dar. Otro accidente de senderismo. Otro caso de peligros ambientales y mala preparación. Otro expediente cerrado con explicaciones razonables que esquivan la verdad irrazonable. Probablemente la criatura llevaba décadas cazando en esos bosques. ¿Cuántos reportes de desaparecidos se habían presentado a lo largo de los años? ¿Cuántas desapariciones sin resolver se atribuyeron a causas naturales? ¿A cuántas familias les dijeron que sus seres queridos simplemente se perdieron y murieron de exposición? Abrí archivos de noticias en el portátil y busqué casos de desaparecidos en Pinneril. Los resultados me encogieron el estómago. Docenas de reportes en 30 años. Excursionistas solitarios que jamás regresaron. Grupos de campamento que se esfumaron sin dejar rastro. Operativos de búsqueda y rescate que hallaron equipo abandonado, pero ningún cuerpo. Todo explicado con las estadísticas estándar del medio natural. La gente se pierde. La gente comete errores. La gente subestima el riesgo del terreno agreste. Explicaciones razonables que contentan a todos salvo a las familias que quedan atrás. Pero ahora yo veía el patrón. La criatura se había estado alimentando durante años, llevándose personas de una en una o en grupos pequeños, siempre con cuidado de no atraer demasiada atención. Era lo bastante inteligente para espaciar sus cacerías, lo bastante paciente para esperar la ocasión. Y seguía ahí. Cerré el portátil y fui a la ventana. La calle seguía vacía salvo por unos coches aparcados y algún peatón apresurado. Sonidos normales de ciudad ascendían por el cristal. La vida normal continuaba a mi alrededor. Pero yo sentía el peso de todos esos casos sin resolver. Todas esas familias que nunca recibieron respuestas de verdad. Yo era el único que sabía lo que les había pasado realmente a sus seres queridos. Y no podía decírselo sin destruir mi propia vida. La voz volvió, más suave esta vez, pero inconfundible: Miguel. Cole, tengo miedo. Apreté el marco de la ventana y forcé la respiración, lenta. Otra alucinación, ecos de trauma rebotando por una psique dañada.
Nada más que chispazos eléctricos en un cerebro que vio demasiado y no sabe procesarlo. Pero Miguel sonaba tan real, tan inmediato, tan parecido al hermano al que no pude salvar hace 3 años, y al que volví a fallar cuando la criatura usó su voz como señuelo. Revisé una por una las luces del apartamento, asegurándome de que cada bombilla ardiera contra la oscuridad que presionaba desde fuera. Luego me senté en la silla junto al escritorio y me preparé para esperar el amanecer, como aprendí a hacerlo cada vez que las voces regresaban. En algún lugar del desierto de Pinerí, la criatura también esperaba, paciente y hambrienta, lista para que otro grupo de senderistas cayera en su trampa. Y yo era la única persona viva que sabía lo suficiente para detenerla. Atrapado en un apartamento de ciudad, con una verdad en la que nadie jamás iba a creer.